Convivencia y Verdad, organizado por el Centro Cultural Faro. En este afán de querer tener y cultivar amigos en la vida, nos reunimos nuevamente porque buscamos conocer más sobre la amistad plena, que nos lleva a vivir la vida más a fondo y a disfrutarla de verdad, ¿no? Nos reunimos nuevamente esta noche para continuar reflexionando sobre esa virtud tan maravillosa de la amistad. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión. Hoy toca reflexionar desde la perspectiva del legado histórico cristiano y desde la literatura. Como saben, estos conversatorios son gratuitos. Agradecemos a las personas que deseen colaborar con Condoray, Centro de Formación Profesional para la Mujer de Cañete. Voy a explicar un poco la metodología porque tenemos hoy día dos expositoras. Tendremos la exposición de dos ponentes invitadas de lujo. Cada una dispone de 25 minutos y al final dejamos 15 minutos para preguntas. Sus preguntas pueden irlas anotando en la sección que está ahí debajo, preguntas y respuestas, y se formularán al final de la conferencia. Ahí indican también para qué expositora va su pregunta. Entonces tenemos una dupla que va a enriquecer mucho la sesión, cada una desde un enfoque y un punto de vista distinto, pero que seguro se complementará muy bien y que luego nos enriqueceremos más con cada una de las preguntas que ustedes puedan formular. Paso a presentar a Yulisa Gutiérrez de Vélez Moro. La verdad que he hecho un trabajo de abstracción muy grande para poder resumir sus trayectorias tan extensas y tan ricas, pero paso a unos breves datos para no quitarles mucho tiempo a las expositoras. Yulisa Gutiérrez de Vélez Moro es doctoranda en Historia Iberoamericana por la Universidad de Huelva, España, y licenciada en Educación por la Universidad de Piura. Profesora de los cursos Historia y Cultura Premoderna y la Familia en la Historia en la Facultad de Humanidades de la UDEP. El tema de su conferencia es La amistad en las primeras comunidades cristianas y su legado, un enfoque histórico. Bienvenida, Yulisa, adelante. Muchas gracias, Mela. Muchas gracias a todos. Voy a pasar a compartir la pantalla. Ya está. Bien, entonces, lo primero que decirles a todos buenas noches y empezar agradeciendo la invitación de Lourdes Angulo por participar en este conversatorio. Y cuando me llegó la invitación y me dijeron que hable sobre la amistad y cultura, pues yo dije, a ver, ¿por dónde tomo el tema, no? Y teniendo en cuenta que soy historiadora, yo dije, yo creo que es el momento para poder hablar de un momento histórico súper importante y no solamente desde el punto de vista de la religión, de la historia de la religión, sino desde el punto de vista de la historia humana en general, que es los inicios del cristianismo. Entonces, lo que yo voy a plantear en esta exposición de escasos 25 minutos es la amistad en las primeras cristianos, en las primeras comunidades cristianas, una visión histórica, y los objetivos que pretendo es, en primer lugar, analizar las formas de vida de los primeros cristianos, desterrando pues esas ideas que llegan de muchos lados, ¿no? Que eran comunidades aisladas, que vivían en las catacumbas y que no se relacionaban con los demás. Y en segundo lugar, pues valorar la práctica de la amistad que tuvieron en un mundo en una situación bastante difícil porque eran perseguidos, ¿no? Y vamos a ir un poquito hablando del contexto histórico de la época. Entonces, lo primero que vamos a ver es las dimensiones de la amistad, ¿no? Ya Genara magistral, la profesora Genara Castillo, magistralmente en su conferencia del viernes pasado, nos hablaba pues de las dimensiones de la amistad y pues sabemos pues que la amistad tiene dos dimensiones, la dimensión personal, que es una dimensión subjetiva, privada, y la dimensión social, que es una dimensión pública y cultural, ¿no? Los estudios sobre la amistad se han centrado en la primera dimensión, ¿no? En la dimensión personal. Sin embargo, pues hoy en día la amistad se ha
ido un poquito hacia esa vertiente de su dimensión cívica, de su dimensión social, de su dimensión cultural, y sobre todo a partir de los fines del siglo XX, ¿no? Porque sabemos que han ocurrido hechos, ¿no? Se han suscitado algunos conflictos, algunos hechos pues terroristas, por así decirlo, ¿no? Como el famoso 11S en Nueva York, el 11M en Madrid, o el ataque de julio de 2005 en Londres. Y todo esto, pues, el hecho de que hayan habido enfrentamientos interculturales lleva, pues, a plantear la dimensión social de la amistad, ¿no? Y es a partir de los inicios del siglo XX que ya se está enfatizando los estudios en esta segunda dimensión. Entonces, esta dimensión, como no es algo nuevo, ¿no? La dimensión sociocultural no es algo nuevo, sino en los inicios, desde la época antigua, ha estado muy presente, ¿no? Y sobre todo existen muchos estudios en la antigüedad clásica, en la Edad Media, ¿no? En la que se hace énfasis, pues, en este aspecto de la amistad precisamente, y relacionándola mucho con el aspecto político, ¿no? Y yo quería, antes de entrar a hablar de la amistad en las primeras comunidades cristianas, pues referirme a un antecedente, ¿no? Para poder establecer la diferencia entre la concepción que se dio en el mundo antiguo y cuál va a ser el añadido, cuál va a ser el ingrediente que introduce el cristianismo. No acercándome tanto a hablar del punto de vista antropológico, filosófico, porque no es mi especialidad, pero sí dar algunas ideas para entrar a profundizar en la repercusión histórica que van a tener. Entonces, me quiero referir a un personaje, Marco Tulio Cicerón, ¿no? Un romano, un político, orador, ¿no? Un senador del siglo I a.C., que escribió un tratado que precisamente se llama el Tratado sobre la Amistad, ¿no? Hacia mediados del siglo I, y él, pues, en este tratado sobre la amistad, utilizando la forma de diálogo, ¿no? Nos va diciendo qué es lo que piensa sobre la amistad, ¿no? Él, en un diálogo que supuestamente se da entre un personaje romano llamado Gayo Lelio y sus dos yernos, ¿no? Cébola y Fanio, y estos dos yernos le dicen, ¿no? A su suegro Gayo Lelio le dicen, ¿no? Tú que sabes hablar de muchas cosas, tú que tienes idea de la realidad del mundo, pues cuéntanos, ¿qué es para ti la amistad, ¿no? Y entonces el Gayo Lelio les va contando cuál es la naturaleza de la amistad, cuáles son las características, cuáles son los requisitos. Y he sacado algunas ideas. La primera es que el origen de la amistad está en la naturaleza, ¿no? Más que en la necesidad, ¿no? La amistad tiene que basarse, pues, en este elemento esencial, como es, cuando decimos en la naturaleza, estamos hablando, pues, de la benevolencia, del afecto, que tiene que existir. Tiene que ser una amistad auténtica y sincera, ¿no? En la amistad verdadera, dice Marco Tulio Cicerón, no hay nada fingido, no debe ser engañosa, ¿no? En ella todo tiene que ser auténtico. Tiene que ser generosa, porque así como hacemos beneficios y nos mostramos generosos, no tiene que ser para existir el agradecimiento, sino que se debe buscar la amistad no por la esperanza de la recompensa, sino porque el todo provecho es el de uno mismo, ¿no? El tan solo dar ya es un provecho. Es imperecedera, ¿no? Porque si las amistades se cimentan en el interés, al cambiar se desharían de ellas, ¿no? Pero dice que una amistad verdadera es algo que no muere. Las amistades verdaderas son eternas. Dice, no hay que pedir a los amigos algo que vaya en contra del honor y los intereses del Estado. También dice, ¿no? Hay que contextualizar, Marco Tulio Cicerón es un político, ¿no? Es un republicano que quiere, pues, el bien del Estado romano, ¿no? En una época en la que también se encontraba políticamente, pues, en desestabilidad. La amistad no debe buscarse por utilidad, sino por beneficencia. Por consiguiente, dice, la amistad se ha de evitar el cálculo. Y por último, que su cultivo es necesario, ¿no? El cultivo de la amistad es necesario, es decir, hay que alimentarlo, hay que alimentarla, ¿no? Y cuando leía esto se me venía a la mente una pregunta que alguien hizo a Genara en la conferencia pasada, donde le decía, ¿se puede ser amigo cuando ves a tu amigo 2 veces al año, ¿no? Y efectivamente, pues no es posible, ¿no? Una amistad tan cercana, tan personal,
porque el cultivo de la amistad es algo totalmente necesario. Entonces, aquí he hecho énfasis en dos cosas, ¿no? En dos aspectos, como es en el origen de la amistad debe estar en la naturaleza, y en segundo lugar que tiene que ir en pro de los intereses del Estado, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la naturaleza, pues aquí es donde va a entrar, solamente quiero enfatizar en este punto, porque luego lo vamos a profundizar, en que la naturaleza, la amistad para los romanos está en el hecho de ser hombre, ¿no? Pero ya el salto que va a dar el cristianismo es un salto, es un giro, ¿no? Más, es un ir más hacia arriba. Entonces, ¿qué va a introducir el cristianismo? Aquí yo tengo un texto que me gustó mucho, ya lo siento que les haya puesto un texto de tantas líneas, pero me gustó mucho porque aquí este autor, Laín Entralgo, dice, ¿no?, que ni la historia de Occidente acaba con Roma, ni la noción de filantropía del amor al hombre, en tanto que hombre, iba a quedar en lo que acerca de ello pensaron los griegos antiguos y con ellos Cicerón. ¿Por qué? Porque un siglo después de la muerte de algunos hombres oscuros, entre comillas, procedentes de Palestina, recorrerán las ciudades del Imperio Romano proclamando que la realidad del hombre es algo más alto y mucho más digno que la natura de que habían hablado los pensadores de la antigüedad clásica. A esto se llamaban a sí mismos cristianos. Entonces, ¿dónde radica ese salto, ¿no? ¿Dónde hace que la realidad del hombre sea algo más alto y mucho más digno? Y aquí, efectivamente, yo había puesto en esta diapositiva un texto que dice, la amistad de los primeros cristianos, míralos cómo se aman. Esta frase me gustó mucho porque es una frase que llevó a convertirse a un abogado, un político que se llamaba Tertuliano, que existió hacia la segunda década del siglo II. Tertuliano pues era un pagano, ¿no? Y que él dice que se convirtió por esto, ¿no? Porque los veía cómo se amaban. Entonces, y efectivamente, el concepto de amistad aquí creció, ¿no? El ser humano ya no va a ser considerado simplemente como algo como algo que pertenece a la naturaleza cósmica, ¿no? Como uno más entre los seres, es decir, que antes que naturaleza es persona, ¿no? Y ese es uno de los grandes saltos, de los giros que nosotros encontramos en la concepción cristiana sobre el hombre y que va a llevar a un concepto más alto de amistad. Y en segundo lugar, pues que la amistad se la relaciona con la caridad, ¿no? Con este amor, con el ágape, y que ya no estamos hablando de una mera filantropía, sino que ya estamos hablando de una imitación del fundador del cristianismo, ¿no? Es decir, un amar a la otra persona precisamente por ser quien es, por participar de, ¿no? Por ese carácter filial, ¿no? Por ser hijo de Dios. Entonces, la historia del cristianismo, como dice don Vicente Rodríguez Casado, que me he ceñido bastante a lo que él nos dice en su libro El legado de la antigüedad, la historia del cristianismo es un continuo tender hacia Jesús, ¿no? O sea, no podemos nosotros entender lo que significa la amistad si no sabemos a quién trataron de imitar los primeros cristianos, ¿no? Y ellos precisamente quisieron ser ese alter Christus, como lo dice San Agustín de Hipona, ¿no? Para entender el cristianismo es esencial saber lo que supuso su mensaje y lo que supuso su ejemplo. Entonces, supuso una nueva forma, pues, de entender el mundo. Y es ahí donde los responsables, y eso es algo que alucinó, por así decirlo, a los romanos de la época, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de los cristianos, cada una de las personas que se fueron convirtiendo al cristianismo, que eran muy distintos, pertenecían a diversos pueblos, pertenecían a diversos estratos sociales, pertenecían a diversas naciones. Cada una de ellas se sentía responsable de difundir la doctrina salvadora. ¿A través de qué? Pues a través de su trabajo, a través del ejemplo y a través de la palabra, ¿no? Los tres grandes instrumentos que van a acompañarlos en cada uno de sus viajes, y no solamente hablo de viajes en un sentido figurado, sino que efectivamente eran comunidades que se trasladaban continuamente, ¿no? Primero partían, su centro era Jerusalén, hacia donde acudían para aprender más, y también esto es algo que a los romanos no les cabía en la cabeza, ¿no? Porque los romanos era una cultura muy elitista,
¿no? Entonces, el hecho de que mujeres comunes y corrientes escuchen de alguien que sabía mucho más que ellos es algo que no les cabía en la cabeza, ¿no? Entonces, y se expandieron, ¿no? Es así, aquí hay una frase que me gustó mucho, que dice, como fuego en los matorrales, ¿no? Esta es una frase que lo dijo, o que lo escribió un escritor, patriólogo, que se llama Adalbert Hamann, que tiene un libro muy interesante que se llama La vida cotidiana de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Hamann sostiene que apenas nacido el cristianismo se extiende como fuego en los matorrales. Y si bien la mayoría, como ya lo decíamos, aquí vamos a ver a dos grandes grupos, dos grupos que tienen dos vías, dos formas de actuación, ¿no? O dos espacios de actuación. En primer lugar tenemos a la gran mayoría, ¿no? Que es la gente común y corriente, esas personas que ya les he ido mencionando, ¿no? El hecho de que ya habían desaparecido los apóstoles, pero la actividad misionera no se paraliza con su muerte, ¿no? Sino que sigue entre los primeros cristianos, y lo que primó fue esa labor individual, ¿no? Como lo hemos puesto aquí en la diapositiva, una labor individual con los compañeros de trabajo, con los amigos y especialmente con la propia familia. Los cristianos pues convivían con los paganos, ¿no? O sea, no era gente que estaba aislada. Los cristianos, a diferencia de los judíos, se mezclaron con la gente, con el resto. ¿Por qué los judíos pues no se mezclaron? Porque recuerden ustedes que los judíos concebían a su religión como propia de un pueblo, como propia de una cultura, ¿no? Entonces eran el pueblo elegido, la revelación ha llegado a ellos y es para ellos. Los cristianos no entendieron así la revelación. Los cristianos la entendieron como que hay que difundir la buena nueva, y por lo tanto no podían dejar de transmitirla si es que estaban enclaustrados, si es que estaban encerrados. Los cristianos, por lo tanto, para hacerlo, como ya les decía, viajan en constantes peregrinaciones, ¿no? A Palestina, a Roma. Roma se convierte en el gran centro que atrae a diversas poblaciones. Eran atendidos en hostelerías en virtud de la hospitalidad. Este es un tema que es también muy interesante, el tema de la hospitalidad, que recae en la comunidad. Y es la gran mayoría, como ya les decía, esta gente que era humilde y que se caracterizaba por su generosidad y que se dirigía en primerísimo lugar al tratamiento de pobres y viudas, ¿no? Y a través del trabajo manual, un trabajo que no estaba bien concebido, no estaba bien considerado dentro del mundo romano. Y luego estaban los mártires, ¿no? Como cito a don Vicente Rodríguez Casado, dice, por su vida y su muerte no estaban circunscritos a un tiempo histórico, ¿no? Es decir, que trascendieron. Los mártires van a trascender, su vida y muerte no se queda en este mundo, sino que se habían convertido en ciudadanos, citando pues o viendo esa idea de San Agustín, de la ciudad de Dios, se habían convertido en ciudadanos de la ciudad eterna, ¿no? Y en este mundo, en la tierra, se habían convertido en ciudadanos de la ciudad eterna. Y entonces ellos son los que en la vida de estos héroes, pues la historia se trasciende a sí misma, ¿no? Se convierte en un tiempo, ¿no? Parece contradictorio, pero en algo intemporal, ¿no? En un mundo intemporal, porque trasciende, ¿no? Entonces, ahí está estos dos grandes grupos y cómo este grupo, perdón, y cómo es que van a quebrar, ¿no? Sobre todo los mártires van a quebrar esos prejuicios sociales, profesionales o nacionales, ¿no? Cuando nosotros, no sé si han tenido la oportunidad de leer alguna vida de los mártires, pues nos podemos dar cuenta que no todos eran obispos, que no todos eran, no sé, filósofos, ¿no? Encontramos desde esclavos, ¿no? Como Blanquina, diáconos, encontramos jóvenes casadas, jóvenes solteras, encontramos obispos, encontramos filósofos, encontramos nobles, es decir, que proceden de todo y que también proceden de todo el imperio, ¿no? De Roma, de Asia, de Egipto, de África. Recuerden ustedes que Roma era el orbe romano, ¿no? Era el mundo romano. Los territorios estaban supeditados a su soberanía, ¿no? Entonces, esta actuación, como lo escribe más adelante, ¿no? En inicios de la Edad Media, este escritor Paulo Orosio,
hace que el cristiano sienta que su patria es el mundo, ¿no? Su patria es el mundo, ¿no? Ellos, es para que esa virtud, ese patriotismo, para que sea virtud cristiana, dice Paulo Orocio, no debe ser ciega, ¿no? No debe ser ciega, no debe despreciar a los otros pueblos, no debe despreciar a las demás patrias, ¿no? Y eso lo tenían muy metido en la cabeza los cristianos, los romanos, los primeros cristianos, ¿no? Antes que romano, ellos sabían que eran hombres, por lo que tenían que comprender a los demás hombres, ¿no? Y aquí, pues, don Vicente Rodríguez Casado hace una explicación bien interesante sobre la comprensión del que tienen, que no significa compartir, ¿no? Yo te comprendo en tu politeísmo, yo te comprendo en tus costumbres, pero también quiero que seas mejor, ¿no? Y ahí está una de las claves de la amistad, ¿no? Comprender no significa, pues, compartir cuando una idea está equivocada, ¿no? Pero no por eso me dejo de juntar con ellos, no por eso dejo de tratarlos, ¿no? Entonces ahí está una de las claves. Pues, ¿por qué? Porque Dios cuenta con esas grandes colectividades humanas para escribir lo que se conoce como la gran historia, ¿no? Y de aquí que ese amor a la patria que vemos aquí es que no lleva a un desprecio a los otros pueblos como sí ocurría con esa cultura clásica, ¿no? Con esa cultura romana en la que eran ellos y los otros, ¿no? Recuerden que los romanos se consideraban a ellos como los civilizados, como los culturizados, y los otros eran los bárbaros. Entonces, aquí vemos que ellos no se alejan, no se separan de los demás, ¿no? Se van a tratar de unir con esta gente, pero para poder convertirla. Y se da lo que se conoce como, o lo que este autor Plinio el Joven, ¿no? También un escritor del siglo I, le llamó la contaminación familiar, ¿no? También es una frase que me parece bastante fuerte, ¿no? Porque Plinio el Joven, pues, era un abogado, también un escritor romano, que tuvo una excelente carrera política y que se dedicó a perseguir a cristianos, ¿no? Y él decía, cuando le escribe al emperador de la época, dice, estos viven en una contaminación familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque contaminan, contagian, ¿no? Difunden, se expanden. No se sabía, ¿no? Cómo lo hacían, ¿no? Y esta es una de las claves que hasta ahora, pues, los historiadores no llegan a poder comprender, cómo en una sociedad en la que son perseguidos, y no solamente perseguidos para ser puestos en la cárcel o encerrados, sino para matarlos, cómo es que se multiplican, ¿no? Mientras más los atacan, mientras más, ¿no? Más se multiplican, ¿no? Tanto así que alguno le llamó a los cristianos la tercera raza, ¿no? Una tercera raza porque eran los raros, ¿no? Que se multiplicaban y no sabía por qué eran alegres, ¿no? Porque siempre estaban contentos. Y una cosa que es importante aquí mencionar, voy terminando ya, es el papel que tuvieron las mujeres, ¿no? Ya que aquí tenemos es animarlas, ¿no? Un papel importante tuvieron las mujeres. ¿Por qué? Porque para muchos especialistas, pues la sociedad helenística estuvo dirigida por hombres, se consideraba que las mujeres pues no eran ciudadanas, no tenían derechos, y sí, no tenían derechos, no eran ciudadanas, pero en este contagio, en esta contaminación familiar, jugaron un papel fundamental, ¿no? En el ambiente familiar eran ellas mismas las que procuraban convertir a los miembros de su familia, ¿no? Y aquí he puesto una frase de Clemente de Alejandría que dice que la esposa, para conquistar al marido pagano, debe adoptar toques lícitos de coquetería, ¿no? Entonces, en este juego de la conversión, no solamente las mujeres tienen un papel importante, sino también los esclavos, ¿no? Que pueden llevar la buena nueva a sus amos. Y precisamente hablando de mujeres y de esclavos, aquí quería simplemente referirme un par de minutos a un ejemplo de amistad trascendente donde encontramos a dos mujeres totalmente distintas en su condición social, perpetua, felicidad y perpetua, ¿no? Mártires, perpetua, mujer libre, miembro de la aristocracia, y felicidad, una mujer esclava, era esclava de perpetua. ¿Pero qué compartían? Pues la creencia.